Hola chicos, buenos días a todos. Aquí en su canal de la Escuela Avante, todo Escuela Náutica Online. Hoy vamos a desarrollar uno de los ejercicios del examen de capitán de yate que ha aparecido en la convocatoria del 2025, concretamente abril, en Valencia. ¿Mm? Eh, Vamos a ir paso a paso buscando los datos y una vez que tengamos todos los datos vamos a trabajar en la resolución gráfica, ¿sí? Primero analítica y después gráfica. Vale, en este canal intentaré resolver algunas dudas e iré paso a paso para que la gente que le cueste más la interpretación del ejercicio llegue a comprender perfectamente cómo tenemos que plantear la resolución del problema. ¿Mm? Podéis hacer preguntas en los comentarios que intentaremos resolver a la mayor brevedad y cualquier información que queráis ampliar, pues me la preguntáis por ahí. Pediros que os suscribáis y así eh, podéis tener todas las novedades que vaya sacando en temas de examen, problemas y resoluciones. Muy bien, pues vamos a empezar con el ejercicio. En este caso son una observación a la mañana, una observación a la tarde. Lo que tenemos que hacer es buscar los puntos determinantes para los puntos de aproximación, perdón, los puntos de aproximación para desplazar mi observación de la mañana a la tarde, ¿m? Por rumbo y velocidad, para la cual analíticamente vamos a tener todos estos datos que veis aquí, lo que es la fecha y todo lo que hemos leído con las determinantes de la primera recta de Sol, ¿vale? La primera recta de altura. El azimut 132,5 y la diferencia de altura menos 5,8. Muy bien. Pasamos entonces a, como nos dan los datos de la determinante, ¿sí? Azimut verdadero y diferencia de altura, pasaremos a calcular el primer punto aproximado, ¿no? Perteneciente a la primera recta, ¿vale? Y posteriormente un segundo punto aproximado que pertenecerá a la segunda recta, ¿vale? Bien, en el cálculo del primer punto aproximado vamos a realizarlo partiendo por loxodromia, desde la latitud de estima que nos han dado, 35,10 norte, 25,18 oeste. Hacemos el cálculo, azimut verdadero ya nos los dan con la diferencia de altura. Al ser una altura negativa, ¿m? Nuestro azimut verdadero lo pasaremos a cuadrantal y lo colocaremos de forma inversa. Si lo quisiéramos eh, representar gráficamente. En este caso no lo vamos a hacer. Simplemente, como veis aquí, he puesto lo que es el azimut verdadero y luego tenemos la suma de 180 grados que nos da 312,5, que para nuestro caso en cuadrantal será norte 47,5 oeste. Bien, aplicando las fórmulas loxodrómicas, decimos que la diferencia de latitud es distancia por el coseno del rumbo, ¿sí? En la que usaremos distancia igual a la diferencia de altura y el rumbo como el azimut. En este caso será el inverso y lo aplicaremos a la fórmula. Aquí está, diferencia de latitud 5,8, que es la diferencia de altura, coseno de 47,5. Eso nos da 3,9 de diferencia de latitud, aplicándosela a la latitud estimada, nos dan 35 grados 13,9 minutos, que lo sumamos porque en este caso nuestro rumbo, ¿vale? Que estamos aplicando en el coseno es norte y nuestra latitud estimada también es norte. Entonces sumamos ese diferencial de latitud. ¿Ok? Pasamos a calcular con esa diferencial de latitud
y esa latitud 2, ¿sí? Una latitud media que nos da los 35,9 minutos, perdón. Calculamos entonces el apartamiento. Apartamiento, distancia seno de rumbo. Seguimos utilizando la distancia 5,8 y el seno de 47,5. En este caso nos da 4,3. Seguimos el cálculo y hacemos la diferencia de longitud por fórmula apartamiento entre el coseno de la latitud media. Haciendo el cálculo nos da que la longitud, la diferencia de latitud son 5,2 minutos y la longitud 2 vamos a sumar la diferencia de longitud porque el rumbo nos da que es noroeste y la longitud, hemos dicho, la estimada es oeste. Entonces en este caso sumaremos. Y aproximadamente tenemos una posición aproximada, latitud 35, 13,9 minutos norte y 25, 23,2 minutos oeste. Muy bien. Pasamos entonces al cálculo rápidamente del siguiente punto aproximado. ¿Sí? Nosotros cuando calculamos el primer punto aproximado, que le aplicamos la aplicamos como rumbo el azimut verdadero y como distancia la diferencia de altura, ¿sí? Lo que estamos haciendo es encontrar un punto de la recta de altura. Por eso le llamamos punto aproximado. Ese punto, como pertenece a la recta de altura, podremos desplazarlo por rumbo y velocidad para calcular al siguiente punto de aproximación que va a pertenecer a la recta de altura. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos el punto de aproximación 2, que es el que vamos a calcular. Calcularemos realizando por loxodromia como en el caso anterior. Vamos a partir desde el punto aproximado 2, ¿vale? Un inciso, acabo de decir que el punto aproximado 2 pertenece a la recta de altura y en este caso no es que pertenece al cálculo de la recta de altura, pero a ese punto aproximado, a la hora de calcular la recta, tenemos que encontrar las determinantes. En el primer caso, el ejercicio ya nos está dando las determinantes, nos está dando el azimut y nos está dando la diferencia de altura, ¿vale? Por eso vamos a encontrar un segundo punto aproximado, aplicándolo desde el punto aproximado 1. Bien, para nuestro caso tenemos que el rumbo verdadero va a ser el 282 y pasándolo a cuadrantal vamos a decir que es norte 78 oeste y la velocidad 11 nodos. Bien, dice aquí, al ser los datos que seguimos navegando tomaremos como un periodo o intervalo de tiempo transcurrido desde la primera observación. ¿Sí? O sea, si tenemos una primera observación a una hora determinada, ¿sí? Que en este caso era las 12:32:50, el segundo punto de observación va a ser a las 14:19:10 segundos, el periodo o el intervalo, ¿sí? Nos va a dar aproximadamente 1 hora 46 minutos 20 segundos, unos aproximadamente 106 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo para calcular la distancia con una regla de 3, ¿sí? 11 millas náuticas a 60 minutos, x a 106 minutos aproximadamente, que es el intervalo. ¿Ok? Pues tenemos aquí la distancia recorrida que son 19,3 millas náuticas. Seguimos el cálculo y con esa distancia y con el rumbo por loxodromia vamos a calcular la latitud del segundo punto aproximado. En este caso, el diferencial de latitud, como veis, se lo sumamos porque el rumbo y la latitud coinciden en signos. Entonces hacemos la suma del diferencial. Con esta suma diferencial nos da que la latitud
del segundo punto aproximado es 35,17,9, norte. Con esta latitud calculamos la latitud media. Seguimos el cálculo, calculamos el apartamento como en el caso anterior, que nos da 19 minutos, y posteriormente la diferencia de longitud que nos da 23 minutos. ¿Vale? Seguimos el cálculo y nos da que la latitud 2, en este caso, le vamos a sumar justamente porque el rumbo sigue siendo oeste y la latitud aproximada 1 también era oeste, así que sumamos el diferencial, quedándonos como una posición aproximada 2, latitud 35,17,9 y longitud 25,46,5 oeste. Seguimos entonces en el tercer paso, que va a ser calcular las determinantes de nuestra segunda recta de altura, ¿vale? Entonces, previamente al cálculo de las determinantes, lógicamente vamos a calcular, como tenemos una observación hecha con un instrumental, con el sextante, vamos a calcular la altura verdadera. En este caso nos basamos primero en los datos. Tenemos que la hora civil en Greenwich sería de las 14:19:10 con una altura instrumental de 72 grados 1,4 minutos y un error de índice de más 2 minutos con una altura del observador de 6 metros. ¿Vale? El punto aproximado, ya lo hemos dicho y lo hemos calculado anteriormente, 35,17,9 y 25,46,5. Decimos, la altura instrumental 72 grados, 1 minuto, 4, le aplicamos el error de índice, tenemos una altura observada, calculamos la corrección por depresión, la corrección por semidiámetro y luego la corrección por mes, ¿vale? En este caso tenemos una altura verdadera de 72 grados, 14,5 minutos. Del almanaque náutico, porque para la fecha del día lunes 19 de mayo, que es el ejercicio, ¿sí? Tenemos que seguir calculando, como hemos dicho, la hora civil en Greenwich del sol y la hora local, ¿vale? La hora civil, el diferencial de la hora en Greenwich del sol y el diferencial de la declinación del sol para esa fecha y en ese momento. Entonces hacemos una regla de 3 aquí con los datos que tenemos en la tabla y nos aparece o nos da por cálculo que la diferencia en el horario en Greenwich del sol es de 4 grados 48 minutos y que la diferencia en declinación es de 0,16 minutos. Se lo aplicamos al horario en Greenwich civil del sol, ¿sí? Nos da 35 grados 40,6 minutos y con eso calculamos el horario local del sol, ¿vale? Que en este caso, lo que por fórmula que no aparece en ese momento, sabemos que el horario en Greenwich del sol es igual al horario local del sol más la longitud, ¿vale? En este caso, la longitud, sí, se la vamos a restar, como veis aquí, que la longitud es de la posición del segundo punto aproximado, 25,46,5, pero se la restamos. En este caso, la longitud es oeste, el horario en Greenwich del sol es oeste, pero por la fórmula que acabamos de decir, horario en Greenwich del sol es igual al horario local del sol más la longitud. La longitud pasa restando y por eso adquiere el símbolo negativo. En este caso nos va a dar el ángulo en el polo, al ser menor de 180 grados, nos va a dar lo mismo que el horario local del sol, 9 grados 54,1 minutos. Y la declinación, aplicamos la corrección que hemos hecho en la regla de 3. Tenemos en la tabla que es 19 grados
54 minutos, se lo aplicamos, el 0,16, y aproximadamente podemos decir que es positivo 19 grados 54,2 minutos. Calculados la altura verdadera y el ángulo en el polo, procedemos a calcular las determinantes de la recta 2 de altura. Tenemos también la declinación corregida del Sol. Aplicamos la fórmula, la del seno de la altura estimada para buscar la diferencia de altura. La tenemos aquí. Y la aplicamos con los valores que hemos encontrado. En este caso, fijaros que la latitud que estamos utilizando es desde el punto aproximado de 2, ¿vale? La declinación corregida, ¿vale? Y el ángulo en el polo que nos ha salido 9 grados 54,1 minutos. Todo esto nos da de que la altura estimada va a ser 72 grados 18 minutos, 2. En este caso, calculamos, habiendo obtenido la altura verdadera 72 grados 14,5 y le restaríamos esa altura estimada, dándonos un valor negativo de menos 3,6. Proseguimos con el cálculo del azimut verdadero, que en este caso utilizaremos esta fórmula, la de la cotangente azimut verdadero, ¿vale? Para lo cual pasamos todos los datos y los valores que hemos encontrado, dándonos la azimut verdadero con un ángulo de aproximadamente de menos 33,26 26,1 minutos, que podríamos decir aproximadamente de 33 grados en negativo, que en este caso, si lo ponemos en cuadrantal, serían sur 33 oeste. Tenido ya los datos para realizar la resolución gráfica, los apuntamos aquí. El punto aproximado 2, que es el que he trazado en latitud y longitud, en el medio de la carta, ¿sí? Y tenemos los datos de la determinante de la primera recta y de la segunda recta, ¿vale? Como veis aquí, los dos azimut, al tener las distancias en negativo, vamos a trazarlos a la inversa, ¿ok? Cogeremos entonces el transportador y nos vamos a ir a la parte de la carta en donde vamos a utilizar la escala, ¿sí? Y trazar eh, nuestra latitud media, que en este caso van a ser sobre los 35 grados, ¿sí? En este caso vamos a ver el color, latitud media, y voy a hacer unos 35 grados, voy a hacerlo más grande, chicos, para que lo veáis mejor. Latitud media 35 grados. Me apoyo aquí y 35 grados. Vamos a hacer un poquito más largo. Bien, hemos hecho aquí una escala, como la veis, trazando lo que es la latitud media, 35 grados, y una escala de la parte de las longitudes, y vamos a tener arriba la escala de latitudes y distancias. Aquí, con ayuda del transportador, vamos a trazar en el centro la altura de la latitud media, el punto aproximado número 2. Vamos a trazar la línea del azimut, pero el inverso, de la posición del punto aproximado 2, de la recta del Sol 2 de la tarde, que tiene un azimut. Como la distancia sabemos que es negativa, trazaremos el azimut contrario. En este caso va a ser norte 33 oeste, ¿sí? Me apoyo aquí y busco 10, 20, 30 y 3, ¿sí? Este sería el azimut inverso para la segunda recta de altura.
Con la ayuda de otra regla vamos a marcar la distancia de 3,6, ¿sí? Que aproximadamente es ahí, ¿vale? Entonces hacemos una rayita, ¿sí? El 3,6. Quitamos esto. Bien, con la ayuda del compás hemos apoyado sobre la escala y lo vamos a llevar hacia la zona de donde tenemos la recta. ¿Mm? Tenemos aquí, apoyamos ahí y trazaremos el arco, ¿vale? Con la ayuda de la regla trazaremos nuestra primera recta de altura, mejor dicho, nuestra segunda observación o segunda recta de altura. ¿Mm? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es trazar nuestra primera recta de altura. ¿Mm? Entonces, bien, ayudado por la regla, ¿sí? Lo que tenemos que trazar ahora es el azimut de la primera recta de altura. Volvamos a poner la recta de altura de la primera observación. La voy a poner en verde. Aquí sería el 132, este ángulo de aquí. La voy a poner de aquí hacia allá, ¿vale? Y apoyado por esta regla, vamos a trazar la perpendicular a ese azimut. Un poquito más. Vale. Ahí. Bien. Y aquí trazaría mi segunda recta de altura. Segunda no. O sea, la segunda es la gráfica, pero es de la primera observación. Quitamos. Bien, chicos, el gráfico quedaría de esta manera. ¿Mm? Hemos anotado ya lo que son los ángulos de las diferentes rectas. Primera recta de altura, segunda recta de altura. El punto de intersección de las dos rectas es este punto de aquí. ¿Mm? Este punto de aquí, que es el que vamos a ver con la diferencia de longitud y la diferencia de latitud. Aquí tenemos con la regla lo que nos da la diferencia de longitud en centímetros, 3,5. Eso lo llevaríamos acá y lo leeríamos como los minutos. ¿Mm? Igual. Y serían, como marca lo mismo, pues 3,5. ¿Sí? Y, y en nuestra diferencia de latitud pone 3,4. Bueno, 3,7. 3,7, 3,8. Entonces cogemos ese valor y nos vamos a ir 3,8 a mi escala de distancias y latitudes. ¿Mm? Me apoyo ahí. 3,8. A ver si está bien. En el 0, aquí. 3,8. Entonces voy a hacer una marquita. Voy a hacer la marquita aquí. 3,8. ¡Pum! Ahí. Quito mi regla. Y esta la llevo hacia abajo. Esa rayita. ¿Sí?
la llevo hacia abajo y eso me da 3,2. 3,2. ¿Vale? Quiere decir que la diferencia de latitud va a ser 3,2 para sumar y la diferencia de longitud hemos dicho que 3,5. Bien, uf, ¿vale? Y ese sería el ángulo, la longitud hacia el oeste. ¿Ok? Vale. Y en el caso de la latitud, hemos dicho que habría que sumar porque vamos hacia el norte, ¿sí? Y hemos dicho que es un 3,2 minutos. Bien, en este caso hemos sumado el 3,2 que hemos dicho en la latitud norte y nos queda como resultado 35 grados 21,1. He puesto aquí las respuestas que aparecían en el ejercicio para que veáis que la respuesta correcta y más aproximada a la nuestra es la respuesta D. Y sería el final del ejercicio. Simplemente daros las gracias por estar aquí, por haber seguido todo el ejercicio. Si alguno tiene alguna duda o tiene alguna inquietud o se ha perdido en algún momento de la explicación, pues nada más tiene que escribirme. Insto a suscribiros para tener más información y otros desarrollos de exámenes y demás. Sin más preámbulo, muchas gracias y hasta la próxima.